La idea es ir tocando como varios temas que esto de litigar con perspectiva de género, eh, problemáticas que van surgiendo. Yo soy docente del patrocinio de la Universidad de Buenos Aires y la verdad es que cada vez hemos tenido más cantidad de casos, tanto desde el lado de las víctimas como del lado de los imputados, y eso nos ha llevado de alguna manera a empezar como a marcar un camino propio, más allá de, digamos, de todo lo que uno viene leyendo que tenga que ver con la doctrina feminista. Y entonces lo que busqué en este taller y en algo que de alguna manera estoy escribiendo es como sistematizar un montón de información que está dando vueltas y que por ahí puede estar piola cuando uno, si se va a dedicar a la profesión o si está dentro de algún organismo o digamos, sea que esté del lado de la justicia, del lado del Ministerio Público Fiscal o del lado de la defensa, o sea, un simple abogado de a pie como soy yo litigo por mi cuenta, tener como algunas herramientas para litigar y no perder la perspectiva y entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. Entonces, a mí me gustaría primero hacer como una exposición con los temas que creo como más importantes. Hay mucho para hablar, yo le decía recién a Rocío, no me medí el tiempo, así que no sé cuánto dura, lo vamos a ir manejando, y en todo caso, si les surgen algunas dudas o preguntas interesantes, tomen nota y después las pasan por el chat, así el chat no queda tan largo y no se nos pierden preguntas que pueden ser interesantes, ¿bien? Yo preferiría, no voy a pasar PowerPoint porque a mí me gusta como que sea, si bien ustedes tienen deshabilitado el micrófono, me parece es mejor esta cosa conversacional de verle las caras y si hay algún tipo de inquietudes y demás, me parece que prefiero verlos y la verdad es que el PowerPoint no lo permite muchas veces. Y bueno, y después hay material al que voy a hacer alguna referencia y recién me preguntaba, yo se los voy a pasar a graduados para que si ustedes algo de lo que digo les interese, lo pueden ir a buscar. En general es material que está en internet, pero bueno, de lo más importante que voy a hablar se lo voy a pasar a Rocío. ¿Bien? Bueno, a ver, como les decía, la idea que tuvo este taller fue de alguna manera lanzar con una serie, con una sistematización de problemas y algunas soluciones que hemos encontrado dentro de mi comisión en el patrocinio cuando teníamos que litigar y tenemos que litigar cuestiones de género. Eh, Algunas cuestiones, o sea, voy a empezar por cosas más chiquititas y después vamos a ir como ampliando el espectro de temáticas, pero por ejemplo, alguna cuestión que muchas veces se pierde, porque me da la sensación de que los y las letradas a veces perdemos el foco de la importancia que tiene digamos, la calidad de atención, el tipo de entrevista y la información que brindamos a las personas que nos vienen a ver. Entonces, un primer punto que por ahí es muy chiquitito, pero que no es menor, creo que tiene que ver con la escucha que uno hace y que uno tiene que encarar cuando va a tomar causas con, digamos, ya sea por cualquier tipo de violencia de género, estemos hablando de delitos, estemos hablando de contravenciones, es decir, digamos, violencias en el sentido amplio, en el sentido de la Convención de Belén do Pará o la definición de la CEDAW, todas causas que tengan que ver con violencia de género, a mí, humilde entender, requiere de una escucha distinta. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces vamos a encontrar que la persona que viene a vernos, en el caso de que fuera la víctima, no es menor que está exponiendo un hecho que le ocurrió en el ámbito de su familia o con su pareja o expareja, entonces no está hablando de un extraño y no da lo mismo ir a contar un robo de una cartera que venir a contar que mi pareja de toda la vida me pegó o me pegó toda la vida. Entonces, por empezar, algo que a veces se pierde y que me parece que es como para ahí, digamos, hacer como un llamado de atención, tiene que ver con la escucha que vamos a dar a las causas que tengan que ver con violencia de género. Creo que la entrevista tiene que estar previamente de alguna manera diagramada, yo tengo que tratar de enfocar la entrevista con la mayor cantidad de información que tenga para no estar repitiendo preguntas todo el tiempo. Lo bueno es que sea en un ámbito que habilite la conversación, es decir, no en un ámbito donde haya otras personas escuchando, donde el tiempo nos corra, donde haya sonidos de fondo, digamos, un lugar que sea lo más ameno posible para que, digamos, la víctima o la denunciante pueda explayarse en todos aquellos detalles que crea pertinente, a los efectos de que podamos obtener información que nos sirva para iniciar o decidir la estrategia a seguir y la litigación que vamos a iniciar, si es que vamos a iniciarla. Hay un montón de protocolos en internet que uno puede dar cuenta, sobre todo muchos tienen que ver con menores, pero otros también con el tema de tratas que pueden ser muy útiles
para los que trabajen por su cuenta y no formen parte de un organismo a donde recurrir, porque la verdad es que está bueno hacer, por ejemplo, poder grabar la entrevista y explicarle por qué uno la está grabando, para no tener que estar repitiendo preguntas y no llegamos a tomar nota, obviamente con el previo consentimiento, esto de más está decirlo, pero es muy útil realmente el grabado de las entrevistas, y también es importante que primero, digamos, ingresemos al tema que tenga que ver con la violencia, quizás con preguntas que sean como más neutrales o impersonales, y primero situarnos y saber quién es la víctima barra denunciante que tenemos enfrente, ¿no? Es decir, con quién vive, a qué se dedica, cuántos años tiene, no sé, preguntas que tengan que ver más con lo general para ir de lo general a lo particular, y que a veces parece que no, pero nos puede permitir entender quién es la persona que tenemos enfrente y sobre todo habilitar como un, digamos, un ámbito de mayor confianza para que después esta persona se pueda extender. Eso en cuanto a cómo abordar la entrevista. Ahora, la verdad es que un tema que los y las abogados perdemos mucho de vista es la importancia que puede tener para quien está con nosotros la información que nosotros podemos brindarle. Muchas veces perdemos de vista la importancia que tiene el tipo de información que nosotros le podemos brindar. La persona tiene que estar preparada para lo que va a ser el proceso judicial que de alguna manera va a encarar, tiene que saber cuáles pueden ser los tiempos, cuáles pueden ser las demoras, tiene que conocer quiénes son las partes, para quién juega la fiscalía, quién es la defensa, si el imputado tiene defensa particular, si tiene defensa oficial, cuántas veces puede llegar a ser citada, qué puede ser una pericia psicológica, quiénes la pueden entrevistar. Todos esos datos que cuando uno, digamos, tiene la costumbre de estar litigando, los pasa por altos, son sumamente importantes y hace que la persona pueda prever tiempos, prever entrevistas, saber qué le va a pasar. Entonces, no perdamos de vista sobre la importancia que tiene para el otro, que no es letrado, el hecho de tener información de calidad. Entonces, ahí también otra llamita de atención, porque me parece muchas veces que los abogados perdemos de vista la importancia de la información, y creemos que la gente sabe, vaya uno a saber por qué, cuántas veces va a ser citado, o cómo se va a dar, o en qué ámbito. Inclusive a nosotros nos ha pasado que en algunos juicios orales, con la participación de la DOVIC, que es la Oficina de Violencia a las Víctimas del Ministerio Público de la Nación, hemos encontrado algo que yo, por lo menos en lo particular, antes ni siquiera lo había pensado, la importancia, por ejemplo, de que ante un juicio oral la denunciante o la víctima conozca la sala de audiencias. Que ustedes dirán, bueno, ¿cuán relevante puede ser? Sí, es sumamente relevante que un día tan importante como el día que va a asistir al juicio oral, en el que se van a jugar un montón de cosas, sepa dónde va a estar ubicada, dónde va a estar su abogado si ella está constituida en parte querellante, dónde va a estar el fiscal, dónde está el tribunal, quién compone al tribunal, si son hombres, si son mujeres, dónde está el edificio, cuánto puede durar el debate. Todos estos datos que a nosotros nos pueden parecer intrascendentes, para una víctima que tiene que ir a declarar, son más que relevantes. Le bajan la ansiedad a la situación, le bajan el nivel de estrés, le permite representárselo en su cabeza y de alguna manera articular, digamos, con sus propias herramientas, cómo va a actuar ese día, qué es lo que va a exponer o cómo se va a presentar. Entonces, no subestimemos la información. Hay mucha información que para nosotros desde todos los días, pero que para las personas realmente pueden ser información de calidad. Recordemos brindarla y estar abierto a todo tipo de preguntas. Eso lo que tendría que ver de alguna manera con el inicio de cuando decidamos tomar alguna causa que tenga que ver con alguna problemática de violencia de género en términos generales. Ahora, yendo un poco más a lo que tiene que ver con nuestras actuaciones, digamos, otro tópico que para mí es importante, muchas veces, digamos, tiene que ver con los estereotipos y con el uso de estereotipos. Muchas veces, y para muchos de ustedes seguramente estarán acostumbrados y sabrán lo que son los estereotipos de género, pero la realidad es que muchas veces nos pasa que entrevistando víctimas, yo me hago cargo, digamos, de todos los errores que a lo largo del tiempo uno, ¿no?, fue como mejorando en la técnica de la litigación. Muchas veces cuando no tenemos enfrente a la víctima, en términos, digamos, a esta víctima sufriente, esta víctima en términos ideales, diría la teoría feminista, nos empecemos nosotros mismos, ¿no?, como operadores, si se quiere, del sistema, a cuestionar algunas cuestiones, digamos, a cuestionar algunas
de los planteos digamos, o de los hechos que nos estén narrando o de las circunstancias que la pusieron o la colocaron en tal lugar y que hicieron que no haga tal o cual cosa. Y la realidad es que entonces entender cómo funciona un estereotipo y saber lo que es un estereotipo de género creo que es importante para corrernos de ese lugar. Obviamente uno no va a caer en estereotipos sexistas, que son los que más conocemos, pero la realidad es que muchas veces cuando la mujer es la víctima, lamentablemente por el uso de estereotipos sexistas, se espera de ella determinadas actitudes solo por el hecho de formar parte del género femenino, y la realidad es que de ahí todos los prejuicios y esa carga que tiene el Poder Judicial, que muchas veces tiene el Ministerio Público Fiscal y que hagámonos cargo, a veces también tenemos las y los abogados, puede de alguna manera hacer naufragar toda una causa por, si se quiere, digamos, estos preconceptos que sesgan la investigación. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estereotipos? Concretamente el estereotipo es lo que se espera que un grupo determinado, solo por el hecho de pertenecer a ese grupo, las actitudes o las, digamos, los roles que van a cumplir por pertenecer. Un estereotipo común es pensar que todos los adolescentes son unos desvolados o son unos desordenados, y pensar que, por ejemplo, las mujeres son mucho más aplicadas que los varones. Eso que parecen cuestiones menores, pueden que per se no sean negativos, pero muchas veces hay estereotipos que responden y que de alguna manera vienen a limitar derechos y sí tienen una lectura negativa respecto de los géneros, y ahí es donde apunto cuando decimos cuál es la problemática del estereotipo dentro de la litigación. Entonces, a ver, los estereotipos son los que de alguna manera siempre le asignaron a los roles masculinos el ser racionales, el ser pensantes, el ser objetivos, y que por otro lado siempre se espera o esperan de el género femenino, que por el contrario se sea como mucho más subjetiva, mucho más emocional, mucho más irracional. Entonces, esta visión en donde de alguna manera se esperan determinados comportamientos o roles a la hora de sostener una escucha de una víctima mujer, a la hora de direccionar una investigación si uno es parte del Ministerio Público Fiscal o si va a actuar como parte creyente, o peor aún, a la hora de resolver si uno va a ser jueces o juezas de las causas, claramente ese prejuicio y ese sesgo termina de alguna manera imposibilitando una correcta investigación y una correcta sanción digamos, cuando culminan los procesos de situaciones de violencia. Entonces, a nosotros, no sé cuál es el rol de cada uno de ustedes o a qué se dedican o se van a dedicar, voy a tratar de, la charla está como pensada para que los abogados, pero bueno, después uno, depende del rol que le toca, lo toma, pero la realidad es que nosotros como operadores del sistema, en donde advertamos que existe un sesgo de género y que se está direccionando la investigación en algún sentido, o que se dictan resoluciones de mérito que claramente están haciendo uso de estos estereotipos, tenemos que hacer los planteos que estén a nuestro alcance para de alguna manera, digamos, mostrar, si se quiere, o tratar de resolver esta aplicación sesgada. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el ámbito de nación, donde todavía la investigación puede quedar a cargo de los jueces, porque no tenemos un sistema todavía plenamente acusatorio, muchas veces puede pasar que sea el mismo juez quien a lo largo de la investigación, y haciendo uso de estereotipos y de prejuicios concretamente, vayan direccionando la investigación o dictando resoluciones de mérito que tengan claramente sesgo de género. En estos casos, como abogadas y abogados, deberemos entonces, más allá de poder hacer las apelaciones que creamos correspondientes, hacer planteos respecto de la recusación de esos magistrados / magistradas. Porque claramente el uso del estereotipo es una afectación al principio de imparcialidad. Cuando, digamos, hay cierta doctrina que lo indica en este sentido, nosotros todavía no tenemos una jurisprudencia de nuestra Corte Suprema que así lo indique. La Corte, sacando en el caso Llerena, que sí lo plantea como un temor de parcialidad, pero lo habla para el imputado y no es en un caso de un uso de estereotipos. Sin embargo, cuando uno va a qué es el principio de imparcialidad, claramente, siempre que se esté tomando una decisión con un sesgo de género, no se es imparcial. Entonces, hay que empezar a hacer planteos respecto de la recusación por afectación al principio de imparcialidad,
cuando durante las resoluciones de mérito, si estamos en la etapa de instrucción, como lo permite todavía el Código Procesal de Nación, o, bueno, obviamente, si estamos frente a la sentencia del Tribunal Oral, hay que hacer los planteos recursivos pertinentes. Eso nos va a obligar, obviamente, a que cuando nos notifiquen el juez que va a tener a cargo la investigación, o el juez o el tribunal que va a estar a cargo de la causa, de lo que es el juicio oral, obviamente nosotros vamos a tener que conocer debidamente la jurisprudencia. De más está decirlo, que eso también es litigar con perspectiva de género, saber a quién vamos a tener enfrente al momento del debate oral. Hay un caso muy emblemático que es el de Aimé, en donde se había planteado que el Tribunal 8 de la Justicia Nacional concretamente tenía un sinnúmero tanto de manifestaciones de los jueces o en redes sociales o en medios periodísticos, pero además en sentencias anteriores, en donde tenían comportamientos sumamente sexistas con lo que eran las personas trans, con el colectivo trans. Y claramente se hizo todo un planteo al respecto y se ganó esa recusación, porque ese tribunal no había que esperar a la sentencia para saber que iba a ser un uso sexista del estereotipo, ya se sabía y había suficiente temor de parcialidad, y en esos términos se planteó la recusación. Entonces creo que litigar con perspectiva de género también va a tener que empezar a estudiar la jurisprudencia de los que tenemos enfrente para saber si vamos a tener que hacer planteos en este sentido, y la recusación entendiendo que se afecta no solamente la igualdad, porque que se afecta la igualdad por cuestiones de género hay mucho escrito, pero el reclamar la afectación a la imparcialidad es relativamente nuevo, y si bien la Corte Interamericana en algunos de sus fallos lo ha como dejado entrever, no se ha jugado a decir que el uso del estereotipo afecta a la imparcialidad. Sin embargo, si uno va a la vieja definición inclusive de Ferraioli, en donde habla de que cualquier uso de prejuicio de quien va a juzgar afecta a la imparcialidad, claramente, independientemente de que Ferraioli no estaba pensando en términos de estereotipos de género, tenemos una afectación a lo que todos estudiamos en la facultad como imparcialidad. Y la imparcialidad es tanto para la víctima como para el imputado. Entonces, una buena litigación con perspectiva de género debería, entre otras muchas cosas, estar atento a estas cuestiones y hacer los planteos que al principio será como, digamos, ir contra los molinos de viento. Nosotros en el patrocinio ya lo hicimos y nos dijeron que no, y llegamos hasta la corte, y bueno, finalmente por otras razones no pudimos continuar con la causa, pero digamos, tiene que ver con esto de intentar empezar como a hacer llamados de atención también a las juezas y jueces de cuando están haciendo un uso de estereotipo en sus resoluciones. Esto también nos lleva a otra cuestión que tenemos que estar alertas si vamos a litigar en lo que tiene que ver con género, es, por ejemplo, cómo se direccionan muchas veces las investigaciones cuando se descree del relato de la víctima, y esto lo podemos ver tanto en la forma en que se llevan adelante, por ejemplo, las entrevistas de los testigos. Yo les recomiendo a todos quienes van a litigar en casos de género y van a constituirse como parte querellante, que se tomen el trabajo de ir a controlar las testimoniales de los testigos propuestos por la víctima o denunciante, porque también otra cuestión que suele ocurrir es que, inclusive desde el Ministerio Público, hacen entrevistas que de alguna manera son sesgadas o son parcializadas, no buscan de alguna manera reconstruir el contexto de los hechos en que esto pudo haber ocurrido, lo cual también dificulta, y de eso vamos a hablar ahora en un ratito, lo que tiene que ver con el contexto y la prueba y el relato de la víctima, pero la realidad es que es muy importante en todo lo que tenga que ver con cuestiones de género poder reconstruir un contexto situacional que le dé credibilidad y que refuerce el relato de la denunciante, sobre todo cuando no hay prueba directa del hecho. Entonces, si nosotros vamos a proponer testigos de parte y cuando la fiscalía los va a citar, le va a hacer preguntas que no hagan al contexto y se limiten únicamente a preguntarle, por ejemplo, no sé, si vio el golpe, si escuchó la amenaza o si vio la violación, y ese testigo no estaba en el momento del hecho, claramente es un testigo que del hecho no sabe nada, y sin embargo la posibilidad de obtener información respecto del contexto, si por ejemplo se vivían situaciones de violencia previa, si había habido llamado de atención por parte de los vecinos, aunque nadie había hecho la denuncia antes, si en el colegio alguien sabía de situaciones de violencia previa, digamos, puede haber mucha información que haga el contexto, que sea prueba indirecta, y que al Ministerio Público no le interese recolectar y pregunte por el hecho puro y duro que está investigando, y si el testigo no sabe o no lo vio, listo, ese testigo queda descartado. Entonces, otro tema es, si van a litigar estas cuestiones,
y van a presentarse como parte querellante o particular damnificado, si estamos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, concurran a las audiencias. Porque a veces uno se sorprende que el propio Ministerio Público, que debería hacer en representación de las víctimas, el tipo de investigación que llevan adelante. Más allá de lo que tiene que ver con prueba testimonial, otro gran problema que tiene la litigación en cuestiones de género, los que son, veo algunas caras de gente que es alumna mía, que esto me lo escucha decir todas las clases y que pido disculpas, tiene que ver con la prueba, las pericias psicológicas. Otro gran problema y otro gran debate que genera la litigación en términos de género es cómo se parte del descreimiento de la víctima, porque esto de que las mujeres tendemos a ser como más exageradas, más emotivas y demás, partimos desde de descreer el relato. Esto es muy común en los casos en donde lo que se denuncian sean cuestiones de abuso sexual, quizás no tan común en un tema de lesiones, porque la lesión busca la constatación médica, pero sí cuando estamos hablando de abuso sexual, en donde, digamos, la problemática mayor va a estar sentada en el consentimiento, porque salvo que tratemos de casos de menores, estamos siempre hablando de mujeres adultas, y entonces ¿por dónde pasa la problemática? Justamente por el consentimiento. Es muy común que la prueba por excelencia, sin la cual siquiera se quiere seguir investigando, sea la pericia psicológica. Y ahí otra vez, si vamos a litigar en estas cuestiones, tenemos que estar alerta para hacer los planteos que creamos procedentes. En lo que a mí respecta, yo al principio esto como que me hacía ruido hasta que uno empieza a ver, digamos, cuál es, digamos, la intención de esos puntos de pericia que se empiezan a pedir, y uno empieza a hablar con psicólogos que de alguna manera te explican qué es lo que se puede buscar y qué es lo que se puede encontrar a través de una pericia psicológica. Hoy estoy absolutamente convencida que la pericia psicológica, que parece ser la prueba ABC1, porque se la piden siempre y no quieren avanzar si no la tienen, lo único que está buscando es ver si la persona tiene una tendencia a la fabulación, si la persona tiene una tendencia a, o una imaginación exacerbada, o no presenta verosimilitud en su relato, cuando en realidad la pericia psicológica debería servir para medir el impacto o la consecuencia en esa víctima de abuso sexual, y no para determinar si la persona fabula o no fabula. Entonces, hay hoy numerosos protocolos del Ministerio Público Fiscal que de todas maneras no aplican. O sea, está el protocolo desde el 2016 y sin embargo a veces cuesta que ellos mismos apliquen su propio protocolo, pero la realidad es que ya está dicho que este test de fabulación por el que quieren hacer pasar a todas las víctimas que denuncian abuso sexual no debería permitirse, porque no habría que ir tras la búsqueda de si la persona fabula o no fabula, sino si el impacto de lo que está contando dejó algún tipo de rastro, algún tipo de daño en lo que tiene que ver con su afectación psicológica, y no, en todo caso, en cuál es su estructura de cara, digamos, a la sociedad. La realidad es que está probado que además, aun cuando las personas, digamos, hay personas que tienen tendencia a la fabulación, aun cuando se la pase por ese test de fabulación, se podrá probar que es una persona que tiene la imaginación exacerbada o que tiene tendencia a la fabulación, pero eso va a ser en el caso en general, no me dice nada del hecho concreto que está denunciando. Entonces, la realidad es que esa pericia, con esos puntos de pericia, parte concretamente de un estereotipo de género que busca si está mintiendo o no, porque se comienza la investigación partiendo del descreimiento respecto de la víctima. Y esto, ustedes véanlo, hay una fiscal que es especialista en género de Rosario, que es Carla Cerigliani, y ella lo dice, tiene un texto muy bueno, yo después le voy a dejar el vínculo a graduados para que se lo pase, y ella dice, es muy particular, cuando una mujer va a denunciar el robo de una cartera, nadie le pregunta si la cartera era llamativa, si circulaba con la cartera a las 2 de la tarde por la vía pública, si esa cartera ya se la había prestado antes al señor que se la llevó, si siempre sale a las 2 de la tarde con esa cartera, digo, y no la mandan a hacer una pericia psicológica para ver si esa persona tiene tendencia a la fabulación, es verosímil en su relato o tiene ideas imaginativas. Entonces, ¿por qué cuando lo que se denuncia es un hecho de abuso sexual, en donde tampoco tenemos testigos, como en ese robo de la cartera de las 2 de la tarde, por qué sí sistemáticamente se manda a buscar si la persona está mintiendo o no? Porque se parte de un estereotipo de género. Se parte del descreimiento de ese delito teniendo a la mujer como víctima.
Entonces, como también abogados y abogadas que vayamos a litigar en perspectiva de género, es una opción oponerse a este tipo de pericias. En todo caso, digamos, no, que quede claro que no hay una oposición respecto de la víctima a participar de la pericia, pero que no presta conformidad a este tipo o a estos puntos de pericia específicos. ¿Por qué? Porque, vuelvo, es muy útil la pericia psicológica si lo que yo voy a buscar es el daño. Porque buscar el daño me puede permitir, entre otras cosas, por ejemplo, la extensión de la pena, si llegase a haber una condena. O también es muy bueno, por ejemplo, yo lo he visto en varias pericias que nos han tocado, cuando describen desde lo corporal y desde lo físico, cómo la persona, digo, es horrible lo que estoy diciendo, es muy bueno para nosotros los litigantes, para la persona que le está pasando no es muy bueno, claramente, pero digo, es muy interesante leer cómo desde lo físico la persona al contarlo presenta determinadas, no sé, por ejemplo, afectaciones desde lo emocional, porque se pone nerviosa, empieza a transpirar, no puede seguir hablando, digamos, explota en llanto. Toda esa particularidad que va a quedar registrada en la pericia, que por eso digo es muy feo para la persona que lo está viviendo, digamos, dan cuenta de que uno puede decir muchas cosas, pero lo que le está pasando al cuerpo le está pasando. Eso ya no hay, digamos, uno puede decir que la persona está mintiendo por lo que dice, sí está bien, pero lo corporal que está vivenciando, ese tercer objetivo que es el psicólogo que está tomando la entrevista y de lo cual va a dejar nota, eso claramente hace a la credibilidad de ese relato, porque son cosas que a la persona le está pasando a medida que lo va contando, y no tiene que ver con lo que está oralizando en sí mismo. Entonces digo, la pericia psicológica nos puede servir para muchas cosas, también para reforzar y darle credibilidad al relato de la víctima, pero no puede ser para buscar si la persona está mintiendo o no. Y si fuese así, como, digamos, sea que seamos querellantes, abogados o vos, deberíamos hacer los planteos pertinentes, porque hay como que empezar a marcar que tener perspectiva de género, entre otras cosas, es esto, es no revictimizar mandando a hacer una pericia para ver si fabula o no fabula. Bien, yo veo algunas manos levantadas, lo que les voy a pedir en un rato, vamos a habilitar el chat, no sé, Marisol, que te veo ahí, si querés anotar la pregunta, y creo que está deshabilitado ahora, y después en un rato la sumás, así no se pierde en una cadena larga, y después la contestamos. Bien. El tema del uso de las pericias, también digamos, sesgada por los estereotipos de género, me lleva, digamos, lo puedo usar como disparador para plantear otra cuestión que también es, que genera mucho debate y de alguna manera hace que la cuestión de la perspectiva de género sea como, si se quiere, muy atacada o bastardeada, con planteos bastante simplistas, inclusive algunos desde el garantismo, que tiene que ver con el tema de los estándares probatorios. Hay todo un montón de conceptos cerrados respecto de cuáles son los estándares probatorios cuando nosotros estamos hablando de cuestiones de violencia de género. Es muy común que personas que se dicen garantistas y que sin embargo nunca han leído lo que tiene que ver con teoría feminista, que no tiene nada que ver con, o sea, no se da de bruces ni mucho menos con el garantismo. De hecho, yo me considero garantista y sin embargo intento litigar con perspectiva de género, pero es muy común escuchar planteos simplistas que ataquen esto de que la amplitud probatoria hace que con el relato de la víctima se pruebe cualquier cosa. Seguramente ustedes lo habrán escuchado. El otro día, buscando material de Rita Segato en YouTube, encontré que hay un montón de videos que terminan siendo hasta graciosos, de abogados de la matrícula, que hacen toda una explicación de por qué la perspectiva de género nos va a terminar uniendo a todos, entre otras cosas por esto de que con el relato de la víctima probamos cualquier cosa. Y eso la realidad es que decirlo así termina siendo muy grave, porque no solamente estamos repitiendo algo que no es y que demuestra un desconocimiento desde el que lo dice, sino que encima replica error y después, digamos, los alumnos o digamos, las personas que se informen a través de las redes sociales también empiezan a replicar errores de concepto que son muy graves. La amplitud probatoria, en términos de amplitud probatoria, primero, no es exclusiva de los delitos que tengan que ver con violencia de género. De hecho, digamos, ni siquiera es exclusiva del derecho procesal penal, porque el concepto de amplitud probatoria viene de lo civil, del procesal civil. Obviamente, los nuevos códigos, sobre todo los códigos procesales acusatorios, lo tienen específicamente regulado
el de Ciudad, el federal, digamos el de Neuquén, específicamente están regulados sobre la amplitud probatoria, que lo que dice es que en todo caso el juez, llegado el momento, va a determinar su pertinencia o utilidad, pero no está, digamos, ya no queda encorsetado a que o es prueba testimonial, o tengo el videíto, o tengo 5 testigos y no uno, lo que era la famosa prueba tasada, que ustedes le habrán sentido nombrar. Digamos, el sistema de prueba tasada hace muchísimos años que Argentina ya lo dejó de lado, digamos, hoy por hoy es el sistema de la sana crítica, que tiene que ver con las reglas de la lógica y de la experiencia con los que un juez va a valorar o no la prueba que se lleve, con lo cual el concepto de amplitud probatoria, como aplicando amplitud probatoria en los casos de violencia de género, hace que con el relato de la víctima alcance para probar cualquier cosa, es un error y no deberían repetirlo en estos términos. Tampoco deberíamos hablar de flexibilidad probatoria. Esto lo dice muy bien Di Corleto en otros textos que se lo voy a dejar para si quieren leerlo, ni tampoco con estándares diferenciados. La realidad es cuando uno habla de litigación en perspectiva de género, es muy importante tener en cuenta que la Convención de Belén do Pará y la interpretación que hace la Corte Interamericana de la Convención de Belén do Pará no tiene que ver con estándares diferenciados ni con flexibilidad probatoria. La amplitud probatoria no es exclusiva de la perspectiva de género ni de los casos de violencia de género, y de lo que sí se habla es de investigaciones diligentes. Entonces, el Estado argentino y todos los estados que firmaron, digamos, ratificando la Convención de Belén do Pará, como se la llama, la de prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres, lo que deberían llevar adelante cuando investigan casos que tengan que ver con violencia de género son investigaciones eficaces y de calidad. Y hay 2 fallos de la Corte Interamericana, que después se los dejo también, que tienen que ver justamente cuando la Corte lo que señala es, en situaciones de violencia de género, que se van a dar en el plano de la intimidad, es muy probable que, digamos, la prueba por excelencia que siempre, digamos, valoran los tribunales, que son testigos o cámaras, no existan. Porque es muy raro que alguien empiece a golpear a una persona delante de una cámara o habiendo testigos, y ni hablar de que cometa un delito como es el abuso sexual. Entonces, sabemos que los hechos de violencia de género seguramente no van a darse en un ámbito donde pueda existir otro tipo de prueba directa más allá que la propia víctima. Entonces, ¿qué señala la Corte? Que una investigación diligente va a tener que salir a buscar esa prueba de contexto que de alguna manera le dé fuerza o credibilidad al relato de la víctima. Entonces, yo no sé si ustedes en su momento leyeron, pero en la sentencia del Tribunal Oral del 2019 del caso de Lucas Carrasco, la jueza Dieta Herrera, cuando hace todo el desarrollo de por qué termina condenando, para los que no lo conocen, lo traigo porque queda muy claro si uno lo lee a qué me refiero cuando digo de prueba de contexto. Se trataba de un hecho de abuso sexual que había ocurrido hacía creo que 5 años, donde la chica había accedido a ir a un bar con esta persona, toman unas cervezas, van a la casa, primero existen relaciones sexuales consentidas y de repente cuando la chica se quiere ir, él, habiendo tomado cocaína de por medio, se pone violento, la termina forzando y termina habiendo relaciones sexuales no consentidas. Ella se va, no lo denuncia porque cree que nadie le va a creer, porque además ella había ido voluntariamente a la casa, hasta que de alguna manera por redes sociales empieza a tener contacto con otras personas que vivieron situaciones parecidas, se pone en contacto con grupos de activistas y termina haciendo la denuncia. La jueza, claro, esto había, como tal cual lo dijo la propia denunciante, empezado de manera voluntaria y consentida. Ella había decidido ir a la casa, como probamos que ese consentimiento no había continuado a lo largo del tiempo. Entonces, es muy interesante cómo la jueza empieza a tomar un montón de prueba indirecta, porque la realidad es que no tiene testigos del hecho, para terminar mostrando que lo que la denunciante está plasmando puede haber perfectamente ocurrido, porque todo, de alguna manera, apoya el relato. Entonces, por ejemplo, empieza a hacer un análisis muy minucioso de todos los mensajes de texto que se habían cruzado esta chica con esta persona, en particular, los previos y los posteriores. Y era clarísimo que a partir del hecho la chica había empezado con evasivas casi a no contestarle, que no habían vuelto a verse y que ella lo único que contestaba era con monosílabos,
y que él insistentemente quería volver a verla, y en uno de los mensajes le pone más menos, déjame reivindicarme por lo que pasó la otra vez. Entonces ese déjame reivindicarme, que no lo podemos tomar como una confesión, porque no está hablando del hecho, y uno podría querer reivindicarse de un sinnúmero de cosas. Sin embargo, si tomamos en cuenta que ella no vuelve a contestarle, y ella en su relato dice, yo no quise volver a verlo, no sabía cómo evitarlo, él de todas maneras militaba en una organización donde había una clara asimetría de poder más allá de la propia del género, digamos. Él militaba y tenía como cierto cargo en una organización a la que ella de alguna manera pertenecía y quería seguir perteneciendo, con lo cual, digamos, ella no corta toda relación, pero sí no vuelve a verlo, y lo único que hace es evitar volver a encontrárselo. Y eso, sumado al relato que les hace a las amigas, dándole, digamos, en el momento del hecho, 5 años atrás, los mismos hechos que está denunciando ahora, más lo que aporta la psicóloga, más la evolución que tuvo que hacer junto con el apoyo terapéutico para poder denunciarlo, y concretamente la jueza, que hace todo un pormenorizado análisis de todo este contexto, termina entendiendo que tiene prueba suficiente para llevar adelante la condena. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y me encantaría que el fallo, algunos han sentido, pero me encantaría que quienes no lo hicieron lo vayan a buscar. Digo, esto tiene que ver con la investigación diligente en una causa de violencia de género que concretamente no va a tener prueba directa, requiere que los abogados y abogadas que vamos a tratar, digamos, que vamos a dedicarnos a esto, hagamos un esfuerzo por dar con la mayor cantidad de prueba de contexto. Tendremos que averiguar con quién, digamos, qué tipo de vínculos tiene la víctima con otras personas, a quién se lo comentó, si hay mensajes de texto, si en las redes sociales aparece algo, si hubo manifestaciones, suponiendo que hay hijos en el colegio, si hubo problemáticas en las reuniones de padre por actitudes, digamos, ir a averiguar al colegio si vieron actitudes que no corresponden, si hubo problemas en el retiro de los menores, si hubo concurrencias a centros de salud por golpes o lesiones, no sé, en zonas genitales que no fueron denunciadas como violaciones. Hay que hacer toda una investigación con mucho detalle para ver cómo podemos apuntalar con esa prueba de contexto ese relato, que entonces es cierto que va a ser un único testimonio, pero eso no quiere decir que sea única prueba. Entonces, las causas de violencia de género en donde yo no voy a tener una prueba directa, esta prueba normalmente indirecta, que en otro tipo de delitos, donde sí hay testigos, donde sí puede haber cámaras o filmaciones, la prueba indirecta casi no se utiliza porque no hace falta, porque tengo prueba directa. Cuando estamos litigando cuestiones de violencia de género, esa prueba de contexto realza, si te quiere, su valor, que obviamente, como no estamos, vuelvo, en un sistema de prueba tasada, quedará a la valoración que quiera darle el juez y a la cantidad de prueba de contexto que nosotros hayamos podido de alguna manera demostrar. Pero esto tiene que ver cuando hablamos de una prueba, si se quiere, de una investigación, si se quiere, diligente, cumpliendo con los parámetros o los estándares internacionales. Entonces es muy común, sin embargo, que uno escuche que hay planteos desde el garantismo en donde refuerzan esto, que solo con el relato de la víctima se puede terminar acreditando prácticamente cualquier delito, y eso no es así. Cuando uno va a las sentencias, y a sentencias que sí tengan perspectiva de género, uno va a encontrarse que en realidad se hizo todo un análisis muy detallado del resto de la prueba que se pudo acompañar. Y esa prueba va a hacer a la credibilidad del relato. Entonces, más allá de que en otro tipo de delitos, insisto, la prueba indirecta no va a tener mayor valor, sí cuando estamos en situaciones de violencia de género, que son hechos que ocurridos en general en la intimidad de una pareja o de una familia, tenemos que salir a buscar esa otra prueba que tiene que ver con el contexto. Nosotros en el patrocinio tuvimos concretamente un caso en donde terminó mediando una condena, y sin embargo los hechos, había amenazas, había un tema de extorsión y había amenazas, digamos, coactivas y no coactivas, y un tema de extorsión, y sin embargo habían hechos que no habían ocurrido en el ámbito de la intimidad de esa pareja. Había un sinnúmero de situaciones que habían ocurrido en la puerta de un colegio, en la casa del padre de la denunciante, en la puerta de un supermercado, y sin embargo nosotros nos encontramos que el Ministerio Público en esta ocasión no buscó ni peritar los celulares a donde habían llegado los mensajes o las amenazas,
No buscó ir a recabar prueba al colegio, pese a que la madre, la denunciante, decía que tenía que salir por otra puerta porque si no se lo cruzaba y que ya había amenazado a otras madres del colegio. No se ocuparon de ir a buscar a esa otra madre del compañerito del colegio, tampoco se ocuparon de ir a ver si había cámaras en la puerta del supermercado donde se había suscitado una discusión importante con un tema de dinero, y sin embargo la condena llegó igual. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, de alguna manera en su alegato, en este caso nosotros íbamos por la defensa, planteó que en los términos de la amplitud probatoria de Belén do Pará, la violencia, los mensajes que habían recibido eran de tal magnitud y de tal violencia, y el relato de la víctima había sido de alguna manera tan digamos, concordante a lo largo del proceso y consistente en detalles, digamos, había sido, no había tenido fisuras a lo largo de las declaraciones, y entonces con eso alcanzaba para una condena. Y ese tipo de, obviamente está así tal cual como lo expone el Ministerio Público, lo tomó el tribunal y dictó sentencia, y ese fue el fundamento. Ese tipo de sentencias, que uno podría decir que tienen perspectiva de género, porque en definitiva se terminó con una condena y se hizo caso al relato de la víctima, sin embargo, le hacen mal a lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Porque esa fiscal tenía todas las herramientas estatales a su alcance para no dejar dudas de si los hechos habían ocurrido tal cual ella los estaba acusando. Porque si yo te estoy planteando que hay madres del colegio que escucharon las amenazas y en el colegio saben que yo no podía salir por la puerta principal, si la discusión fue en la puerta de un supermercado, esto no es el ámbito de la intimidad. Esto es el espacio público, el acceso público. Entonces, vos, digamos, quienes vayan a ser querellantes el día de mañana o quienes trabajan en el Ministerio Público, no pueden dando vuelta, porque esto lo que hace es haciendo que desde el otro lado después venga la discusión simplista de que las feministas lo único que quieren es condena con el mero relato de la denunciante. Entonces digo, este tipo de sentencias terminan haciendo mal, porque si el Ministerio Público, que tiene todas las herramientas a su alcance, no se ocupa de buscar la prueba de contexto cuando estamos en el ámbito de la intimidad y no hay otro tipo de prueba directa, pero cuando salimos del ámbito de la intimidad, buscar esa otra prueba de lugares públicos o con acceso público en donde sí puede haber testigos o cámaras o videos o gente que haya escuchado las discusiones, eso claramente no está favoreciendo al derecho de las mujeres, porque lo único que hace es que el día de mañana una sentencia así se pueda dar vuelta y, digamos, no sabremos si se habrá hecho justicia o no, pero digamos, eso no es aplicar la perspectiva de género. Entonces, esto me lleva a otra segunda cuestión. Hay que diferenciar muy bien, cuando estemos hablando de situaciones de violencia de género, las que hayan ocurrido en el ámbito de la intimidad, dentro de la casa, dentro del hogar, entre esa pareja, y las que hayan ocurrido en lugares públicos o de acceso público. Porque en esos casos vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor y tratar de encontrar esa otra prueba directa que no vamos a tener en el ámbito de la intimidad. Y esto es importante porque obviamente esto no es una obligación de resultado. Yo si después busco, hago la investigación diligente y no doy con esa prueba directa, bueno, no tengo prueba directa. Pero otra cosa es cuando, teniendo al alcance, sobre todo en este caso que les comento, tratándose del Ministerio Público, teniendo al alcance un sinnúmero de elementos para poder chequear la información que se estaba dando, no puede, graciosamente, el Ministerio Público al momento de los alegatos ampararse en la Convención de Belén do Pará y alegando cuestiones de género para dar por validada toda una investigación que no hizo. ¿Se entiende? Porque eso sí podría perfectamente ser atacado por la defensa. Entonces, diferenciemos, digamos, volviendo un poquito para atrás, como para que quede claro estos tres conceptos. Primero, las causas que tengan que ver con violencia de género no tienen un estándar diferenciado y no tienen flexibilidad probatoria. Tienen que, al igual que cualquier otro delito que se está investigando, el concepto o el sistema de amplitud probatoria. Siempre que la prueba sea útil y pertinente, deberá ser escuchada y valorada. Eso por un lado. Por otro lado, cuando estamos hablando de situaciones de violencia que se dan en el ámbito de la intimidad o dentro del hogar, claramente digamos, va a haber una, si se quiere, una carencia de testigos o una imposibilidad de encontrar esa cámara o ese video o esa persona que haya escuchado. En esos casos que se dan dentro de la intimidad, la prueba de contexto y la prueba indirecta va a tomar un valor y una relevancia que en otros delitos no va a tenerla, y lo que se busca con esta prueba de contexto es reforzar
un relato, porque son situaciones que normalmente se dan en un contexto donde tengo un único relato. Pero ese relato puede que se vuelva, digamos, creíble en términos de posibilidad. Si la persona, digamos, si todo lo que, digamos, rodea a ese relato da la pauta de que la persona a esa hora estaba en ese lugar con esa persona y que con posterioridad pasó tal o cual cosa y se lo contó a cual y tal persona y el relato fue el mismo y después fue al médico y le planteó exactamente lo mismo, digo, si uno va hilvanando toda esa otra prueba, que es prueba indirecta porque nadie vio el hecho, sin embargo vamos a poder darle credibilidad y sostener ese relato. Lo que no quiere decir que entonces tenga prueba única o testigo único. Sí tendré testigo único, pero no será la prueba única porque tengo la prueba de contexto. Ahora, aún en situaciones de violencia de género, cuando se trate de hechos que no ocurren en la intimidad, quienes vayan a ser acusadores privados o quienes vayan a ser públicos porque trabajan dentro del ministerio, porque lo dice la Convención de Belén do Pará y el Estado argentino está comprometido, lo que tiene que llevar adelante son investigaciones eficientes. Y en esos casos que se dieron en lugares públicos o con acceso a público, entonces lo que va a corresponder es salir a buscar esa prueba, que entonces ya no va a ser una prueba indirecta en la medida que podamos encontrar o cámaras o testigos o gente que haya escuchado. Y eso es lo que va a hacer a la investigación de calidad que exige la Convención de Belén do Pará cuando nos dice que hay que prevenir, sancionar, investigar y erradicar la violencia contra las mujeres. Porque si uno simplemente se limita a invocar la convención al momento del alegato, y así luego el tribunal va a tomar esa acusación y va a fundar la sentencia, es muy probable que la defensa, si litiga con perspectiva de género y no sale a hacer planteos oportunistas o sexistas, que en casación logre que de alguna manera esa condena sea revisada. Entonces, ojo con cuando hablamos de perspectiva de género, no es que con solo alegar la cuestión de género estaríamos, digamos, tendríamos el delito probado. Y esto nos lleva a otra cuestión, que es, ¿qué hacemos cuando hacemos una defensa del imputado y pretendemos también tener perspectiva de género? Sobre esto es de lo que menos hay escrito o menos está desarrollado. En lo que a mí respecta, nosotros en el patrocinio solemos tener tanto causas de violencia por las mujeres como también nos han venido a ver y tenemos causas que llevamos adelante por parte de los imputados. Y estoy absolutamente convencida que también se puede tener perspectiva de género en el momento de llevar adelante una defensa penal por un caso de violencia, aun cuando uno esté del lado del imputado. Lo digo así porque sí hay muchos textos también muy valiosos que tienen que ver con una defensa de la mujer imputada, por ejemplo, típico caso de legítima defensa. Aquellas mujeres que, por ejemplo, terminan matando o lesionando a quien fue su agresor durante toda la vida, y todo el derrotero que tuvo que tener la jurisprudencia hasta empezar a entender que también había legítima defensa en esos casos, aun cuando no era inminente, digamos, la agresión que uno estaba repeliendo, y que tenía que ver con esto, digamos, con este trazado de lesiones y de agresiones sufridas a lo largo de los años. Entonces, sobre eso hay mucho escrito y es muy valioso. Pero yo me estoy refiriendo a hacer una defensa del imputado violento con perspectiva de género. Creo que sobre esto hay mucho para desarrollar y mucho para pensar y mucho para escribir. Humildemente tengo como algunas nociones que me parece que son importantes y las comparto con ustedes, puede que ustedes no las compartan después conmigo, pero digamos, creo que se puede hacer una defensa con perspectiva de género, entre otras cosas, por ejemplo, los planteos sexistas que tengan que ver con si la víctima, cuál era, por ejemplo, en los delitos de abuso sexual, cuáles eran los antecedentes de la víctima, con quién se relacionaba, su vida sexual, cómo iba vestida, cómo era su actitud en el trabajo y demás, que es muy común ver este tipo de planteos en los abogados y abogadas defensores. Creo que claramente es una mala estrategia, que puede creer que van a persuadir quizás al tribunal, no quiero ser mala, pero yo, digamos, mi experiencia es que en general los tribunales, los jueces de instrucción tienen como un menor conocimiento de lo que tiene que ver con la cuestión de género. Los tribunales orales hay de todo, pero en general también suelen sacar sentencias que tienen muchos párrafos que son absolutamente sexistas, como por ejemplo el caso de Lucía Pérez, sobre el que ahora podemos hablar un ratito. Digo, sin embargo, yo, en lo que a mí respecta, cuando uno llega a los fallos de casación nacional, que son los que más reviso, porque es donde el área donde más litigo, sin embargo,
no tengo nada para objetar a jueces como Brusone o Díaz o Sarrabairuz, digamos, que hacen como realmente muy buenos fallos y tienen párrafos muy valiosos sobre qué hay que hacer y cuál es la perspectiva de género para valorar o no determinada prueba y determinada sentencia. Entonces, digamos, no quiero ser mala respecto a los tribunales orales, pero digamos, defensas sexistas puede que tengan algún fruto en el plano del tribunal oral o ante el juez o jueza de instrucción, pero es muy raro que realmente pasen el filtro de por lo menos la Casación Nacional, que casi todas sus salas, en mayor o menor medida sus letrados, pero tienen una visión con perspectiva de género. Entonces digo, plantear la defensa desde, por ejemplo, los antecedentes sexuales de la víctima atrasa. Creo que es una defensa sexista que no nos va a llevar a ningún lado. Creo que atacar el relato de la víctima y quedarnos con esto de que la víctima está mintiendo, si nosotros no vamos a poder probar cuál es el móvil, la gente no miente porque sí. La gente no miente deliberadamente. No hace un proceso de 3 años yendo a pericias y a declarar y a sostenerlo en un juicio y pagar un abogado porque quiere. Entonces, salvo que realmente tengamos elementos para pensar que la denunciante está mintiendo, que a ver, uno cuando va a litigar con perspectiva de género, si vamos a tomar la causa desde la víctima, vamos a partir siempre de que la víctima está diciendo la verdad, y será la prueba la que nos vaya llevando y veremos hasta dónde podemos probarlo o no. Pero digamos, si vamos a hacer un planteo por la oposición y decir, no, esta mujer miente por tal, bueno, tengamos un motivo, podamos probar un motivo certero y concreto que hace que en ese caso en particular la persona esté diciendo tal o cual cosa deliberadamente por una mentira, porque si no, sostener que miente porque miente tampoco va a tener mayor asidero en los tribunales. No vamos a persuadir a nadie con ir a decir simplemente que la mujer miente porque sí, salvo que nos animemos a decir que las mujeres mienten porque son mentirosas, y en este caso, digamos, cada vez nos hundimos más, pero digamos, si no vamos a tener un motivo concreto que podamos probarlo, no es un argumento tampoco válido. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Porque la realidad es que es muy difícil cuando iba a tomar una defensa desde el lado de la imputación, cuando del otro lado, digamos, si se buscó y si se hizo una defensa diligente y tenemos prueba de contexto, es muy difícil la defensa. Ahora, esto que yo les decía antes, si hay hechos que son denunciados, ocurridos en lugares públicos, yo como defensa tengo que exigirle al Ministerio Público que me traiga la prueba que pudo conseguir, que sea prueba directa. Por esto que les planteaba antes, no es lo mismo un hecho de violencia ocurrido en la intimidad de un hogar de 4 paredes donde no voy a tener otra prueba, que si la víctima me está diciendo, por decir algo, que la agarró del pelo y la arrastró 2 cuadras a la puerta de un supermercado. Digo, y es lamentable, pero hoy el Ministerio Público en muchos casos eleva acusaciones y no salió a buscar ni las cámaras, ni los testigos, ni la prueba, ni la de contexto, digamos, ni la directa. Entonces, creo que la defensa, buenos argumentos que podemos tener sin atacar a la víctima, sin meternos en ese relato, sin empezar a plantear si miente o si no miente, es exigirle al Ministerio Público que más allá de toda duda razonable me traiga la prueba del hecho. Sobre todo cuando estamos hablando de lugares públicos. Porque la realidad es que, digamos, el principio de inocencia existe, y por más feminista que uno sea, el principio de inocencia está ahí, y la contracara del principio de inocencia es la obligación del fiscal de probar el hecho. Entonces el fiscal tiene una obligación estatal de probar el hecho. Y nosotros, si vamos a ser, digamos, abogados o abogadas defensoras del lado del imputado, es también nuestra obligación, no pongamos a hablar del pasado de la mujer respecto de si ya tuvo parejas anteriores que eran violentas y se la aguantó, de si tenía relaciones con muchos hombres, si iba a boliches swingers o si, no sé, iba con la pollera corta, porque no vamos a ningún lado por ahí. Además de que encima quedamos mal frente a tribunales superiores. Pero es digamos, es una obligación nuestra marcarle a la Fiscalía lo que no hizo. Y va a ser una obligación nuestra, por otro lado, marcarle al Tribunal Oral, lo que ni la Fiscalía hizo ni el Tribunal se ocupó de fundar al momento de imponer la condena. Pero eso también, como contracara, nos da la obligación de a nosotros también salir a buscar prueba de contexto. Porque si estamos defendiendo un hecho que ocurrió entre 4 paredes, quizás nosotros también vamos a tener que hacer una investigación pormenorizada de la prueba de contexto, que no va a ser prueba directa porque ya sabemos que no hay, pero, no sé, redes sociales, mensajes de texto, amigos, testigos, vecinos, no sé, colegio, etcétera, etcétera, que puedan darnos algún contexto para también nosotros sostener el relato del imputado. Ahora, litigar con perspectiva de género
es tener conocimiento de todo esto y también de cómo viene la jurisprudencia de los tribunales superiores. Entonces, en el punto en que nosotros podamos percibir que no estamos bien respecto de la prueba que tenemos, y que no, digamos, no es una opción ir a juicio oral porque claramente, digamos, en lo que el imputado sostiene no hay forma de probarlo, y por el otro lado tengo o prueba directa o prueba de contexto, también es litigar con perspectiva de género, evaluar salidas alternativas. Y respecto de las salidas alternativas, ahí tenemos un problema que también yo creo, que así es, digamos, otra batalla que hay que dar. Los abogados defensores tendríamos que empezar a hacer planteos respecto de la validez que pueden llegar a tener las salidas alternativas, aún en situaciones de violencia de género. Es muy común que, digamos, cuando pasó lo del fallo de Góngora de la Corte, de un tiempo a esta parte, nadie daba más probation si estábamos hablando de situaciones de violencia de género. Recordamos que la probation es para delitos menores, pero aún así, de Góngora para acá, como la Corte no lo aplicó, entonces era casi en automático que no se aplicaba más la probation para situaciones de violencia de género. Y sin embargo, más o menos hace unos 4 o 5 años, en mi humilde experiencia, las fiscalías otra vez volvieron como a esta amplitud de las salidas alternativas, y lo que hacen es sumar un sinnúmero de reglas de conducta para los imputados y ofrecen también la probation cuando se trata de o lesiones leves o amenazas, vuelvo, delitos menores, o inclusive también contravenciones, porque el maltrato y el hostigamiento son dos contravenciones que están a la orden del día en temas de violencia de género. Entonces yo creo que es una responsabilidad también de los defensores de cara a, digamos, al futuro, y sobre todo si uno no va a tener una visión punitivista de esta cuestión, digamos, salir a solicitar, pero solicitar salidas alternativas y hacer propuestas que no sean ridículas y que realmente tengan cierta solvencia. ¿Qué digo con esto? Por ejemplo, la probation requiere una reparación del daño. Y es cierto que la ley me dice en la medida de las posibilidades del imputado, pero bueno, si vamos a ir por la defensa y entendemos que el delito es un delito menor, no tengo buena expectativa para ir a litigarlo a juicio y voy a ir a plantearle una salida alternativa como una probation, no puedo hacer un ofrecimiento que sea insultante, ¿no? Digo, hacer también un ofrecimiento económico de calidad y obtener, digamos, plantear un compromiso realmente de calidad respecto de o la terapia a realizar o los talleres a cumplir, obviamente, bueno, si dispusiesen alguna prohibición de acercamiento, el cumplir a rajatabla la prohibición de contacto, digamos, asumir compromisos de calidad y hacer ofrecimientos que no sean insultantes para la víctima, también es empezar como nosotros de la defensa a hacer como un camino para una salida alternativa. Pero yo me doy cuenta que muchas veces tiene que ver en cómo uno se lo plantee al imputado. Porque si uno, cuando te vienen a ver por un caso de violencia menor, una amenaza, uno defensa, ¿no? Digo, le va a plantear al imputado, no te preocupes que lo arreglás con una probation, como si la probation fuera un trámite. También pasa que del otro lado el imputado toma esto como un trámite y entonces mañana lo incumple porque en total era un trámite. Entonces digo, si vamos a pensar que realmente uno puede ser feminista y ser garantista, y que, digamos, no tenemos la solución de los problemas que está viviendo el género solamente con la aplicación de pena, porque otro problema sobre el que hoy no me puedo extender, pero digamos que es una realidad, ¿qué hacemos con el que terminó condenado cuando salió y salió exactamente igual o peor que cuando entró, ¿no? Entonces digo, si con esa vista como más amplia, no cortoplacista, de la pena no es la única solución, bueno, hay que empezar entonces a buscarle la vuelta a las salidas alternativas. Y estoy absolutamente convencida que hacer planteos de, por ejemplo, suspensión de juicio o de proceso de prueba de calidad pueden ser un camino, ¿no? Asumiendo compromisos, pero explicándole al imputado que a la primera que lo incumple se va a revocar. Y por el otro lado, y esto también es una carga para el Ministerio Público, controlar las probation. O sea, la realidad es que últimamente sí hay un mayor control, porque ahora lo delegaron, en vez del patronato deliberado, lo mandaron a la oficina de control que queda sobre la calle Diagonal Norte, siempre hablando en el ámbito de Nación, que es donde más me muevo, ¿no? Ciudad tiene también su oficina de control y hacen como un seguimiento un poquito como más exhaustivo. Pero antiguamente, a mí me ha pasado de ir a plantear que había incumplimiento de las cuotas, de la reparación del daño, y no pasaba nada. Y que la volví a ver a la Vic y no pasaba nada, y que no le pagaba el alimento a los chicos, y digo, era todo caído en saco roto. Entonces, me parece que también, si vamos a pedir salidas alternativas, entendiendo que la punición no es el camino, sobre todo para delitos menores que admitan este tipo de salidas, tiene que haber un compromiso del imputado, y un poco la defensa ahí tiene un papel importante. Por esto que les digo, si lo vamos a tramitir como un mero trámite, el imputado lo vive como un trámite. Y cree que si, hablando mal y pronto, si lo incumple, y no pasa nada, es joda. Y no es así.
me parece que en ese punto, por ahí, estamos también fallando desde la defensa. Y por otro lado, digamos, no seamos hipócritas, también hay como toda una visión negativa de que cómo la mujer puede aceptar esa reparación del daño, y entonces qué estamos negociando, si el honor, el pudor y no sé qué. Digo, corrámonos de ese lugar, primero porque situaciones como la probation o una conciliación tienen que ver con delitos menores. Pero además, la mujer puede negociar lo que se le da la gana. Y si siente que con una reparación económica le alcanza, fantástico. ¿Por qué nosotros, o sea, quiénes somos para decirle a la mujer que fue víctima, no sé, de un manoseo en la vía pública o de un hecho de abuso sexual simple, que no quiere una reparación económica y que con eso no le alcanza? Y eso también es apelar, y vuelvo a lo que decía ya por el principio, cuando cómo atender, digo, es apelar a que siempre la víctima tiene que ser esa víctima doliente, sufriente, que no puede superar el daño. Ojo, porque las víctimas no son todas iguales. Digo, las mujeres no somos todas iguales, las denunciantes no son todas iguales. Entonces, digo, si de repente en su fuero interior, bienvenido sea la reparación del daño, ¿quién es el Estado para decir que la víctima no puede aceptar una reparación del daño y dar por terminado el hecho? Entonces, me parece que si hacemos planteos serios, podría haber como un camino más permeable para lo que tiene que ver con salidas alternativas. Y no me parece que sea un papel menor el de los defensores, aun cuando obviamente no vamos a ser nosotros ni los que paguemos la reparación ni los que vayamos a hacer el curso. Pero digo, todos sabemos, no sé quiénes de ustedes vuelvo litigan o no, pero digamos, cuando uno habla con la persona, uno sabe cómo transmite las cosas y el nivel de compromiso que puede haber del otro lado. Entonces me parece que también es un papel de la defensa cómo transmitimos la posibilidad, digamos, o la salida alternativa que conseguimos, darle el valor que eso tiene, ¿no? Digo, explicarle esto, mira, ¿es esto? O terminás con una, no sé, en una breve con una condena condicional, y si mañana atropellaste a alguien, vas adentro, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Cuando la gente dice, oye, si cometes otro delito, y la gente dice, no, yo no voy a cometer, no, pará. Otro delito es prácticamente, o sea, saliste y sin querer pisaste a alguien, aunque sea que le pisaste el pie, es un delito de lesión. Entonces, poner las cosas en contexto para que el compromiso asumido sea de calidad, y me parece que por ahí es el camino. Creo que de todas maneras lo que tiene que ver con la defensa de los imputados con perspectiva de género hay muchísimo por desarrollar, y también los invito a ustedes a que se pongan a investigar y empecemos a hacer como una producción, porque realmente hay muy poco, pero creo que tiene que ver con un poco eso, como rememorando, digo, no atacar el relato de la víctima porque no es el camino, no vayamos con que la mujer miente, porque al menos que tengamos la prueba de por qué, de que busca, cómo y cuándo, y que esto lo puedas probar acabadamente, la gente no miente deliberadamente, menos pasa por un proceso de las características que tiene la Argentina los procesos penales, porque sí. Me parece que apelar al antecedente de la víctima tampoco es el camino, es una visión meramente sexista. Lo que les decía antes, la sentencia del Tribunal Oral de la Absolución por la causa de Lucía Pérez, que es la chica de Mar del Plata, no sé si el hecho lo recuerdan, independientemente de, digamos, el mal trabajo que hizo ahí la Fiscalía, porque, bueno, sobre todo la Fiscalía de Instrucción, que salió a hablar de hechos que después nunca terminaron probados, y iba a haber una sentencia ejemplificadora que nunca pasó, independientemente de eso, yo solo leí el fallo, con lo cual no conozco el pormenor de la causa, no sé realmente que quedó probado o no, pero lo que sí es terriblemente llamativo son una serie de pasajes que la sentencia tiene. Después también, si quieren, yo se los dejo a Rocío Grados para que se los haga llegar. Una serie de pasajes en donde, por ejemplo, el tribunal entiende que el hecho, de vuelta, ocurrió a puertas cerradas, ¿no? En la casa del imputado. Que como Lucía tenía todo un historial de vida y de relaciones sexuales con hombres mayores, porque había salido, sin ir más lejos, con un hombre de 29 años, y que ella además, todos las describían como que se plantaba como una persona con carácter, y que ella elegía con quién tener relaciones y con quién no, que entonces no puede haber sido que a sus 16 años no haya consentido la relación con este imputado, justamente por esto, porque su pasado sexual no le daba a entender o no persuadía al tribunal de que en el caso en concreto no pudo haber mediado consentimiento. Ese es uno de los pasajes que me acuerdo. Hay un sinnúmero de pequeños párrafos que van en este mismo sentido. Entonces, en ese caso el tribunal claramente tiene una visión sesgada de los hechos. Vuelvo, yo no sé si en el caso quedó probado el abuso o no, pero lo que es claro es que el pasado que haya tenido Lucía no modificaba cuál fue la situación dentro de esas cuatro paredes. Entonces, y ahí seguramente tiene que haber habido una defensa
sexista que haya hecho esos planteos, porque para que el tribunal terminara hablando de las relaciones sexuales que ella tenía con anterioridad, tuvo que tener claramente un abogado defensor que se sentó y que le dio la cara para ponerse a hablar de las relaciones sexuales que ella tenía antes. Entonces digo, por ahí me parece que es por donde no va. Digo, no hacer este tipo de planteos en donde, digamos, dejemos expuestas cuestiones o miramientos prejuiciosos que no tienen que ver con los hechos que estamos juzgando. En todo